podamos ser, ¿verdad?, un siervo útil en el cual en esta mañana el Señor pueda ser honrado y glorificado y su iglesia sea fortalecida. Es lo único que queremos. Antes de entrar, ¿verdad?, en materia con lo que hemos de hablar en esta mañana, mi esposa quiere en esta mañana, ¿verdad?, presentarle a ustedes un poema. Así que ella va a declamar aquí en este momento para gloria y honra de nuestro Dios y para deleite espiritual de cada uno de nosotros. Feliz sábado, mis hermanos. Estamos viviendo momentos difíciles. Muchas veces decimos, ¿dónde está nuestro Dios? Pero Él está ahí mirándote y escuchándote y llevándote en sus brazos de amor. Que tú hagas como esa viuda de Sarepta que confió en Dios y cuando vino Elías, ella solo se dejó guiar por Dios. Hoy déjate guiar por Él y ponte en sus brazos y tú verás cuántas bendiciones del cielo vendrán. Una noche en sueño, vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía mi vida representada sobre una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús hablaba como amigos conversando. Miraba atenta esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí un gran desconsuelo. Veía yo que aquel par de huellas se advertían mayormente en mis noches sin estrellas, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Le dije triste a Jesús, tú me dijiste, Señor, que nunca me dejarías y que siempre a mi lado tú estarías. ¿Por qué noto con tanto dolor y con tanta tristeza? Al caminar en la arena, yo solo veo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tristeza azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me mira con tanta ternura y comprensión. Yo te comprendo, hija mía. Comprendo tu confusión. Siempre te he amado y te amaré. Y siempre a tu lado estaré para darte mi amor. Si tan solo tú ves un par de huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tus horas de más angustia, en tus horas de más dolor, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. Siempre te amaré, siempre te cuidaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo son para mí, son tuyas también, abrázala. Y al igual que yo, en los brazos de Jesús, tú también estarás. Bien, hermano, que la gloria y la honra sea, ¿verdad?, para nuestro Dios. Bien, esta mañana tenemos un compromiso grande, diríamos. Tenemos un público aquí, ¿verdad?, que se ve hermoso desde aquí. Y esperan, ¿verdad?, alimento espiritual. Pastor, mi salud. Pastor Durán. Gracias por estar aquí, ¿verdad?, presente. En la palabra de Dios, mis hermanos, específicamente lo que nos hemos de concentrar en esta mañana, en el libro Primera de Reyes, o el primer libro de Reyes, el capítulo 17, hay un relato ahí de fe, un relato de obediencia y sobre todo un relato de cómo se manifiesta Dios cuando la persona ha aceptado este requerimiento. Y si nos vamos al inicio, al profeta Elías se le da una misión.
la misión de llevar un mensaje que no es o no era popular. ¿Por qué no era popular? El pueblo en ese momento, toda la región, pasaba por una gran crisis. En ese lugar se vivía de la agricultura, y si no llovía, ¿qué pasaba? Lo que había era muerte, y había una sequía enorme, grande, y por lo tanto había una escasez de alimento increíble. Una escasez, mis hermanos, que nosotros nunca la hemos vivido, y aquí en este país menos, porque aquí a veces si no trabajamos conseguimos desempleo, hay banco de comida, las iglesias muchas dan, y si no tenemos vamos y conseguimos. Pero en ese momento no había comida por ninguna parte, y Dios le encomienda a Elías un mensaje. El mensaje era: dile que no va a llover, dile que no hay esperanza, y va donde, no donde cualquier persona fue a llevar este mensaje. ¿Dónde fue, mis hermanos? ¿Conocen la historia? Fue a la presencia del rey Acab. Un rey que no brillaba porque era muy piadoso, sino que era malo. Y Elías le da el mensaje, le dice: no va a llover, ha dicho Jehová. Y cuando Jehová lo dice, yo lo creo. Cuando Jehová habla y pronostica, mis hermanos, no es adivinando que está, es que la cosa va a suceder. Entonces, dile que no va a llover. Imaginamos que Dios sostuvo ahí acá para que no le hiciera nada, y luego Elías, ahí entra el versículo 8, cuando Jehová le habla a Elías, y Elías tiene que irse. Y ahí comienza a entrar lo que es la fe. Por eso le decía, hermano, que la obediencia requiere fe. Porque muchas veces obedecemos lo que no le vemos lógica, lo que no le vemos razón. Pero si Dios lo pide, no necesitamos más lógica que esa, que la palabra de Dios. Y le pide a Elías que se vaya, y que vaya a un lugar para ser alimentado. ¿Por quién? Por un cuervo. Allá en Dominicana decimos: cría cuervo. ¿Qué hacen los cuervos? Que te sacaran los ojos. Pero en este caso, nuestro Dios poderoso utiliza un cuervo para que alimentase a su siervo. Y cuando obedecemos, mis hermanos, el Hijo de Dios no pasa necesidad. El Hijo de Dios no anda desnudo. El Hijo de Dios no le hace falta nada. Y recuerdo un cuadrito que siempre están en muchas casas dominicanas, donde hay amor, hay cosas, donde hay fe, esto, y dice: y donde está Dios, no falta nada. Hermano, ¿está Dios aquí en esta iglesia? Si está aquí, nunca faltará nada. Ahorita la hermana anciana hablaba de algunos hermanos que no vienen, que se quedan en sus casas. Y el consejo es: no procuremos ir a buscarlo a ellos, sino procuremos con nuestra presencia y que esté en nosotros, llevarle a Cristo Jesús. Que tan pronto ellos tengan a Cristo Jesús, vienen y no le faltan nada. Y la iglesia sigue. Elías va y el cuervo, ¿verdad?, lo alimenta. En un tiempo ya el cuervo no lo alimenta y no hay agua. Entonces Elías va a otro lugar, y ahí estaba en ese arroyo, ahí tomaba agua, pero el arroyo, ¿qué sucedió? Se secó. Y ahí entonces, mis hermanos, entra lo que yo diría que es el centro del sermón en esta mañana. En la palabra de Dios se registran dos mujeres. O yo conozco estos dos casos, me han llamado la atención siempre. Dos mujeres que no eran del pueblo. Y en ellas Dios se glorificó. La primera mujer que menciona es Rahab, cuando dio acogida a los espías
y fue grandemente bendecida. Ella lo cogió por fe, porque había escuchado de un Dios poderoso, un Dios que el que se agarra de él no se cae, un Dios que cuando le obedecemos, mis hermanos, siempre nos irá bien. Y en este caso, la viuda de Sarepta, Dios, por su palabra, lo envía donde esta mujer. Una mujer donde no era del pueblo, era de un pueblo que todos eran idólatras. E incluso los israelitas que vivían en sus alrededores también eran idólatras, mis hermanos, en su gran mayoría. Se habían apartado del camino, y cuando nos apartamos del camino, es imposible recibir la bendición de Dios. Malaquías 3:10 habla de que Dios va a derramar bendición hasta que sobre y abunde, pero es una bendición condicional. Si usted no obedece, ¿va a ser bendecido? Es imposible. Usted puede hacer malabares por usted y puede parecer que está bien, pero al final todo eso no es bien. Las cosas son buenas cuando Dios la da, no cuando la buscamos nosotros o cuando hacemos la diligencia nosotros, sino que cuando permitimos que Dios haga la diligencia y derrame, somos bendecidos. Y Elías va donde esta viuda. Imaginémonos esta mujer. Es viuda, tiene un hijo, vive en unas condiciones que no nos la imaginamos. Y Dios envía a Elías donde esta mujer, donde humanamente hablando, y vemos a Elías, ¿qué pensamos de él? Cuando queda un poquito de aceite y un poquito de harina, y Elías le pide a esta mujer que cocine eso y se lo dé a él. Imaginemos aquí la madre tienen hijos, ¿verdad? Tienen un hijo, tienen una comida para el día, y viene uno de la calle que ella no conoce y le dice, no, dame esa a mí. Pero había una promesa en esto. Elías le dijo, y vive Jehová, que no te faltará pan ni harina. No te va a faltar. Entonces, ahí se ve la fe de esta mujer que creyó en la palabra que Elías le había dicho. Y Dios te dice en esta mañana, mi hermano, no importa que te quede lo último, ponlo en la mano de Jehová. Que cuando hagamos esto, nunca nos faltará nada. Y aunque a veces veamos que falta, al final Dios lo dará. Le decía que aquí es difícil imaginarnos eso, pero aquí casi todos somos inmigrantes, ¿verdad que sí? Y la mayoría somos inmigrantes económicos, la gran mayoría. Porque estamos corriendo una situación que está en nuestros países donde no es igual que aquí, donde el sustento, la comida diaria, ¿es así o es así? Y venimos a este lugar por eso. Pero esta mujer no tenía otra opción que quedarse en ese lugar. No había otra porque la sequía que había en ese lugar estaba en todas partes. Y era palabra de Jehová por causa de ¿qué? De la desobediencia. Porque donde hay desobediencia, hermanos, lo que hay es ruina. Lo que hay es muerte. Pero donde se obedece, hay prosperidad y hay luz. Porque donde está Dios, no falta nada. Y esta mujer cumple lo que Elías le pide. Cocina la harina, le echa el poquitito de aceite que tenía, prepara una torta y Elías se la come. Y le decía, vemos a Elías como un abusador. Es así, como un hombre sin piedad. Pero Dios prueba de diferentes maneras.
Hay veces, mis hermanos, que cuando cobramos en la semana, lo último que nos queda es lo que hemos sacado para el Señor. Y queremos darle el uso que nosotros queremos. Pero Dios ha dejado un método establecido en cómo debemos hacer esto. No hagamos el nuestro, para que no traigamos maldición a nuestra vida. Hagamos lo que Dios nos pide y haya alimento en mi casa. No se lo dé a otra gente, ni disponga como usted quiera. A esta señora se le pidió, dámela. Y ella se lo dio al siervo de Dios. Y hubo alimento en su casa. En todas partes había sequía, había escasez, no había alimentos. Pero Dios milagrosamente ponía todos los días harina en esa despensa y ponía aceite. No pasaba hambre porque había obedecido lo que Dios le había pedido. No sabemos mucho acerca de esta mujer. No nos habla mucho de ella la palabra de Dios. Pero sí sabemos que brilló por la fe que había depositado en lo que Dios le había pedido. También sabemos que luego que ella obedeció y todo lo que hizo, se vio como en ella una maldición. ¿Por qué? Fallece su hijo. Lo único que tenía también lo pierde. Y cuando tenemos pérdida, muchas veces, hermano, tendemos a culpar a Dios. Y cuestionamos a Dios. En este caso ella no fue una excepción. Pero Dios es tan grande, es tan poderoso, que al final también le devuelve a su hijo. Dios obró por medio de la fe. Y hay momentos, mis hermanos, en que somos llamados a caminar por fe. No por lo que vemos, sino que confiamos por lo que Dios nos pide. Y obedecemos los requerimientos de Dios no porque veamos lógica alguna, sino que cuando vemos que la situación es apremiante, es difícil, mis hermanos, ahí se manifiesta el poder de Dios y en Él hay solución. No importa cuán grande sea, pero recordemos siempre, Dios obrará por medio de nuestra fe. Y la fe traerá obediencia. Y la obediencia trae bendición. No es que vamos a obedecer porque somos para ser bendecidos, sino que vamos a obedecer porque ya hemos sido bendecidos. ¿Y quién no ha sido bendecido en esta mañana? ¿Quién no puede decir lo que Dios ha hecho por él? Ahora, hermano, meditemos. ¿Qué estamos nosotros haciendo por Dios? ¿Qué es lo importante? Elías soltó un mensaje, lo dijo. Y se fue porque el pueblo no estaba arrepentido. Soltó un mensaje impopular. Y muchas veces cuando nos hablan de nuestra finanza o de dinero, un mensaje que no es popular en la iglesia. ¿Es así? Y muchas veces tenemos miedo de hablarlo. Pero mis hermanos, el mensaje de finanza es un mensaje de salvación. Porque muchas veces nos vamos a perder por el egoísmo nuestro. Y cuando nos vamos a estadísticas, el hermano le decía, ¿verdad?, que fui tesorero por un tiempo largo. Y el tesorero es el que conoce los nombres de cada hermano de la iglesia. Porque tiene un libro que tiene un informe que se llena semanal, en algunos campos, en otros es mensual. Pero al final del año, todos pasamos por ahí. Y quizá el tesorero no sabe la cantidad que se gana un hermano. No sabe lo que es eso,
pero siempre hay un estimado, mis hermanos. Y cuando, por ejemplo, yo miraba las estadísticas allí en la iglesia, y olvídese, los adventistas somos iguales en todas partes, es así. Miraba las estadísticas, la gran mayoría, el 50%, no daba nada. De ese 50%, había como un 30 más o menos que daba casi un 80%, y regularmente el 5% de la iglesia, de esos hermanos, eran fieles totalmente en lo que conseguían. Le estoy hablando con números que uno más o menos conocía. Y mis hermanos, la iglesia por fe se sostiene de esto. Aunque usted o no dé, el pastor cobra su salario. Porque el campo tiene una póliza de seguro. ¿Es así, pastor? Tiene un seguro donde, aunque el hermano no dé nada, el pastor siempre va a cobrar. Por un tiempo. ¿Voy a entender? Entonces, cuando miramos esos números fríos, decimos que la mayordomía es un asunto de fe, donde nos proponemos dar ese chin de harina y ese chin de pan que nos queda, porque Dios al final va a suplir lo que nos hace falta. Y Malaquías 3:10 dice: si no, probadme en esto ahora, no mañana, ahora. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Porque el que es fiel a Dios, mis hermanos, no le falta nada. Yo no sé la condición de esta iglesia, ni he hablado con el tesorero, ni con mayordomía, nada de eso. Pero sí le voy a decir una cosa, mis hermanos: la iglesia, aunque vive, ¿verdad?, dependiendo de Dios, es así. Pero para hacer la campaña el día 13 necesita dinero. ¿Verdad que sí? Porque si no hay dinero, no hay folleto. Si no hay dinero, al predicador que viene a veces de otros estados, hay que comprarle pasaje. Y eso no se hace con diezmo, se hace con ofrenda. Porque el diezmo se va intacto a la asociación. Y la ofrenda, hay un porcentaje también que se va. Lo que se queda aquí, ¿verdad?, es para el mantenimiento de aquí. Mano, un mensaje no es popular, ¿verdad que no? Pero es el mensaje de Dios. Y estamos llamados a llevarlo como sea. Entonces, en 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, verso 24, capítulo 24, verso 24, nos dice: pero el rey respondió a Arauna: no, sino que por precio compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no cuesten nada. No le vamos a dar al Señor lo que nos sobre, sino lo que nos hace falta, lo que queremos. Cuando había sacrificio, no se buscaba un animal con defectos o que no sirviera, se le buscaba lo mejor. Entonces, hermano, démosle lo mejor al Señor para ser bendecido. Obedezcamos por fe. Creamos que el asunto de mayordomía, aunque hay una parte de dinero, pero lo abarca todo. Y esto es por fe, porque es para salvación. Entonces, hermano, propongámonos desde ahora estar en el grupo de los fieles. Y estar en el grupo de los fieles es estar en el grupo de los bendecidos. ¿Quiere usted estar bendecido en esta mañana? Hay algunos que no parece. Pregunto, ¿quiere usted ser bendecido en esta mañana? Propóngase por la gracia de Dios serle fiel en todo el sentido de la palabra. Y recuerde, no tengo el versículo, uno que dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y usted y yo en esta mañana somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de bienes que Él ha puesto en nuestras manos.
Y Él espera encontrar en nosotros fidelidad, espera encontrar fe, espera encontrar entrega. Y al final Él encontrará la bendición para usted y para mí. Que Dios le bendiga, mi hermano.